Saludos para todos. Hoy trataremos un tema relacionado a ciencia, tecnología y ambiente. Empezaremos por la clasificación de los tejidos vegetales en su segunda parte. Trataremos acerca de los tejidos de protección primarios en los vegetales. Bien, están constituidos por diversos tipos de células. Nombraremos a la epidermis. Es un tejido compuesto con células vivas. Es un tejido protector primario y tiene modificaciones. Se modifican en células epidérmicas, estomas, pelos o tricomas y pelos radicales o absorbentes. Las células epidérmicas forman cutícula. Esta cutícula está compuesta por cutina, es un lípido, y evita la transpiración excesiva de agua. Bien, la imagen hace alusión a una epidermis formada por células epidérmicas vivas y estas han formado una capa protectora que está en color amarillo. Correspondería a la cutícula, hecho de cutina, un lípido. Su finalidad es evitar las pérdidas excesivas de agua. Bien, la segunda modificación consiste en los estomas. Son aparatos respiratorios de los vegetales. Están compuestos por células estomáticas, un microporo llamado ostiolo y las células acompañantes. Bien, vamos a considerar una hoja y en la cara inferior, llamada el embés, allí vamos a considerar y visualizar a un estoma. Un estoma está formada por células estomáticas, también llamadas oclusivas, células de cierre también se le llama, tienen forma arriñonada, son células reniformes. Entre ambas células encontramos un agujero o un microporo llamado el ostiolo. En conjunto formaría los estomas. Se relaciona con los intercambios de gases respiratorios, el ingreso o la salida de oxígeno o dióxido de carbono. Bien, la tercera modificación corresponde a los pelos. Tienen diferentes formas. Pueden ser protectores o pueden ser almacenadoras. Tenemos un tallo y aquí tenemos los pelos. Estos pelos están constituidos con células, pueden ser vivas o muertas, y que tienen la finalidad de dar protección. La cuarta modificación correspondería a los pelos radicales o también llamados pelos absorbentes. Se encuentran a nivel de la raíz, a nivel de la zona pilífera, y me permiten absorber agua y sales minerales. La imagen representa a una raíz, el extremo de una raíz. Hacia la parte superior encontraríamos la zona pilífera, en donde encontraremos a los pelos absorbentes. Ellos tienen la finalidad de absorber agua y sales minerales. Bien, ahora vamos a comprender y estudiar sobre los tejidos conductores. También son tejidos compuestos, están hechos de células vivas y células muertas. La finalidad de los tejidos conductores es conducir savias. Bien, existen dos clases de tejidos conductores, el xilema y el floema. Los xilemas pueden ser primarios o pueden ser xilemas secundarios. Y de igual manera el floema puede ser floema primario o floema secundario. Pero en sí, el xilema conduce savia bruta. Esta savia bruta está constituido por agua y sales minerales, correspondientes al xilema. Sin embargo, el floema conduce savia elaborada. Está constituida por nutrientes, hormonas, pigmentos y otras sustancias. Entonces, la savia elaborada correspondiente al floema. Bien, la imagen inferior izquierda hace alusión a una raíz. Bien, a esta raíz hicimos un corte transversal y vamos a visualizar los famosos pelos absorbentes. Bien, hacia la parte interna encontraremos un sistema de células que se van apilando una sobre la otra formando el xilema, el que va a transportar savia bruta. En cambio,
El floema también viene a ser un sistema de células apiladas que me va a transportar la savia elaborada. En la imagen de la derecha vamos a relacionar el xilema y el floema. Bien, para esto hay que considerar un meristemo lateral o secundario que ya se ha estudiado, bien llamado el meristemo, con los cambium. Uno de los cambium se llama el cambium vascular o desmógeno. Bien, este cambio hacia la parte interna va a formar y diferenciar al xilema. Este sería el tejido conductor de agua y sales minerales, que transporta desde la raíz hacia las hojas. Bien, este cambio vascular hacia la parte externa va a generar otro sistema de vasos conductores, ahora que se dirigen desde las hojas hacia todas las partes del vegetal, llevando savia elaborada con nutrientes. Bien, vamos a nombrar los xilemas primarios y luego el floema primario. Vamos a considerar al xilema primario aquel que conduce agua y sales minerales, en otras palabras la savia bruta. Este xilema primario tiene componentes, tres componentes importantes. Las traqueidas y las tráqueas son semejantes, solamente que las tráqueas lo encontramos en pteridofitas como los helechos y gimnospermas como el pino. Estas traqueidas son células muertas, con poros, por donde conduce agua y sales minerales. En cambio la tráquea lo encontramos en angiospermas como la rosa, el clavel, también está hecha de células muertas con perforaciones, ¿ya? Y que conducen agua y sales minerales. Estas tráqueas también pueden tener formas internas, forma de anillos, puntos, espirales, redes, escaleras. El segundo componente vendría a ser el parénquima xilemático. Está formado por células vivas, hacen las funciones de relleno y almacenamiento. Y el tercer componente relaciona a las fibras xilemáticas con células muertas y son de soporte. Bien, la imagen inferior izquierda hace alusión a un xilema, y el xilema tiene sus componentes. Por ejemplo, podría ser traqueidas o tráqueas, sus células parenquimáticas, las células acompañantes y las fibras. Tres componentes en el xilema. Bien, aquí hacia la imagen derecha encontramos una tráquea y una traqueida. A ver, comenzamos. ¿Qué pasaría con estas tráqueas o estas traqueidas? Son células muertas y por medio de estas células se estaría transportando la savia bruta. Iría desde la raíz hacia las hojas. Bien, el floema primario conduce savia elaborada, o sea, savia con nutrientes. Tiene cuatro componentes: las células cribosas, enteridofitas como los helechos, gimnospermas como los pinos, son células vivas, conducen nutrientes. Semejante a la célula cribosa vendría a ser el elemento del tubo criboso en angiospermas, como la rosa, el clavel. También hechas con células vivas, son anucleadas y conducen nutrientes. El segundo componente serían las células albuminosas y las células anexas, también son células vivas y almacenan proteínas. El tercer componente sería el parénquima floemático con células vivas y su función es el almacenamiento. Y el cuarto componente, las fibras floemáticas con células muertas y son de soporte. Bien, acá tienes una imagen relacionada al floema, ¿ya? Donde podríamos visualizar a una célula viva que tiene muchos poros. Eso se llamaría el elemento del tubo criboso, propio de angiospermas, en el ejemplo. Tiene una placa cribosa, ¿ya? Tiene un área cribosa, además de tener otros componentes relacionados. Recordemos que el floema tiene 4 componentes. ¿Cuál es la finalidad de este floema? Llevar la savia elaborada desde las hojas hacia todas las partes de una planta. Bien, vamos a continuar con los tejidos protectores secundarios. Por ejemplo, el suber, también se llama suberocorcho.
está hecha de células muertas y tiene suberina. Y este suber protege contra agentes nocivos. Bien, hacia adentro también encontraríamos, hacia adentro de un tallo adulto, encontraríamos la peridermis, que está formada por el mismo suber que hemos nombrado, el felógeno, ¿ya? Y la felodermis. Bien. Tienes la imagen de un tallo adulto, y este tallo adulto se está sacando sus capas desde la parte externa hacia la interna. Bien, vamos a coger la parte externa relacionada al suberocorcho, ¿correcto? Este suberocorcho está hecha de células muertas con suberina, que es un lípido, ¿ya? Bien, también pasando por el felógeno y la felodermis, que en conjunto formarán la peridermis. Entonces, el suber o corcho sería la capa externa. En cambio, la felodermis serían, aparte del suber, hay otros tejidos como el felógeno, que también está hecho con células vivas, y la felodermis. En conjunto formaría la peridermis. En otras palabras, la parte externa de un tallo adulto que observamos, eso sería el suber o corcho. Bien, vamos con los tejidos secretores. Los tejidos secretores producen secreciones. Hay dos tipos de tejidos secretores externos y tejidos secretores internos. Si son externos, liberan la secreción mediante modificaciones. Puede ser la epidermis glandular, que genera agua aromática, y es el agüita que tiene olor. El pelo glandular genera aceites aromáticos, ¿ya? El nectario produce néctar, que permite atraer a los agentes polinizadores como los insectos. Los estomas acuíferos realizan los procesos de gutación, o sea, la pérdida de gotitas de agua en los extremos de una hoja. Los tejidos secretores internos retienen las secreciones. Pueden ser bolsas esquizógenas que acumulan sustancias aromáticas. Ahí están las sustancias aromáticas, como en el perejil, el cilantro. Las cavidades lisígenas almacenan sustancias lipídicas, como el caso de las cáscaras de los cítricos, naranja, lima, limón. Los laticíferos están formando una sustancia blanca lechosa constituido por alcaloides, terpenos, sales y almidón. Tienes un tejido relacionado con los laticíferos. Por medio de estos canales internos se estaría llevando el látex. Ejemplo, el caucho. Vamos a recordar que el epidermis es un tejido protector primario y modificado. ¿Qué es el xilema primario? Transporta savia bruta. El floema primario transporta savia elaborada. El suber es un tejido protector externo en las plantas adultas. La peridermis está formada por una agrupación de tejidos, el suber externo, el felógeno y la felodermis, ¿ya? Que está hecho con células vivas. El tejido secretor produce secreciones que se pueden liberar o almacenar.